Bueno, ¿qué era lo que planteaba Rousseau? Rousseau planteaba que el soberano era entonces el pueblo, la gente común y corriente. En una entonces de sus frases más famosas, él dice que 10.000 personas valen más que una sola, ¿ya? Por lo tanto, el pueblo soberano es más que una única persona, en este caso es más que el rey, ¿ya? Para él entonces, el gobernante debía tener una actitud de servicio con su pueblo, ¿ya? Rousseau planteaba entonces que los privilegios no solo debían ser repartidos entre los privilegiados, sino que también entre los no privilegiados, en este caso, en el pueblo soberano. Para Rousseau, entonces, un individuo por sí solo no tiene poder. Si yo sola alego algo, ¿cierto? Probablemente yo no voy a tener poder. Sin embargo, si yo me uno a otros individuos, estos individuos forman entonces una gran masa. Esa gran masa se le denomina entonces el soberano, por lo tanto se le denomina el pueblo, y es entonces el que le da el poder al rey. ¿Ya? Y yo lo ejemplifiqué acá en esta imagen, ¿cierto? Busqué una caricatura que más o menos representaba esto, un grupo de ciudadanos, ¿cierto? Un grupo de personas que está sosteniendo el poder del presidente. Bueno, para Rousseau era el rey, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si esa gente sale de ahí? ¿Qué pasa si esa gente sale de ese tablón de madera, ¿cierto? El poder del rey o el poder del presidente queda en nada. Rousseau entonces va a sentar algunas de las bases de la actual democracia. Para él entonces era la mayoría del pueblo la que debía elegir el rumbo del país, no solo una persona, no solo el rey. Ahora ustedes igual van a decir, bueno, pero a veces la gente se equivoca, ¿cierto? La gente elige a malos gobernantes. Sí, Rousseau lo reconoce, pero Rousseau dice, bueno, es preferible que un grupo grande de personas se equivoque, que 10.000 personas se equivoquen, a que una sola persona tome el rumbo de una nación y sea entonces esa persona la que se equivoque. Lo que está criticando entonces Rousseau es al absolutismo, al poder absoluto del rey, ¿ya? El poder entonces ya no recae en este rey. ¿Qué pasaba entonces si el gobernante no respetaba a su pueblo? Esa es una pregunta legítima que se hizo Rousseau. Y bueno, la respuesta un poco la va a dar él y la va a confirmar posteriormente la propia Revolución Francesa. Cuando un soberano, ¿cierto? Cuando un rey no responde a las inquietudes de su pueblo, este pueblo soberano tiene el legítimo derecho a la rebelión, ¿ya? Tiene el legítimo derecho a sacarlo del poder, porque eso es parte del contrato. En el fondo lo que Rousseau dice, bueno, yo, pueblo, elijo a un representante, ese representante tiene que conducir el país pensando en el bienestar de la mayoría, y si no responde a esas necesidades, nosotros como pueblo tenemos el poder para sacarlo de ese lugar, ¿ya? Por lo tanto, lo que hace Rousseau es que él va a sentar las bases de la toma de la Bastilla. Cuando la gente se toma la Bastilla, en el fondo está como recopilando la información que ya pensadores o ya filósofos como Rousseau habían planteado, habían dejado sobre la mesa, y ahí aparecen entonces imágenes icónicas de la revolución. Acuérdense que en esa época no habían fotos, pero sí los pintores pudieron entonces retratar más o menos cómo fue el espíritu de esta revolución. Ahí tenemos el cuadro famoso de Eugène Delacroix, ¿cierto? La libertad guiando al pueblo. Cómo entonces el pueblo se rebela contra este poder absoluto, contra eh, este poder casi como dictatorial, si lo pudiéramos hablar en un lenguaje más moderno, y cómo se revelan entonces a estos abusos y al abuso que cometía este grupo de privilegiados. Chiquillos, luego de esta breve explicación, yo les voy a dejar una tarea, ¿ya? Eh, Tienen que resumir en 140 caracteres la clase de hoy o este pequeño video, ¿ya? Lo que deben resumir entonces es la importancia que tuvo el contrato social para iniciar la revolución en Francia. Van a tener que copiar este ticket de salida en un archivo de PPT aparte, ¿cierto? Lo rellenan ustedes ahí con lo que a ustedes se les ocurra, y me lo tienen que enviar a más tardar entonces el viernes 3 de abril a mi correo,
¿ya?